Buenas, hoy voy a conversar acerca de la discapacidad intelectual. ¿Qué es la discapacidad intelectual? Se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Para que una persona pueda diagnosticarse con discapacidad intelectual, debe de cumplir los siguientes tres criterios. Deficiencias de las funciones intelectuales como el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, el aprendizaje académico y el aprendizaje a partir de la experiencia, comprobado mediante la evaluación clínica y pruebas de inteligencia estandarizadas individualizadas. Además, debe de haber deficiencia del comportamiento adaptativo que produce fracaso del cumplimiento de los estándares de desarrollo y socioculturales para la autonomía personal y la responsabilidad social. Sin apoyo continuo, las deficiencias adaptativas limitan el funcionamiento en una o más actividades de la vida cotidiana, como la comunicación, participación social, vida independiente en los múltiples entornos. Y por último, inicio de las deficiencias intelectuales y adaptativas durante el periodo del desarrollo. Algunas de las causas de la discapacidad intelectual podrían ser infecciones presentes al nacer o que ocurren después del nacimiento, anomalías cromosómicas, que viene siendo lo que conocemos como el síndrome de Down, ambientales, metabólicas, nutricionales, tóxicas, traumatismos y además también tenemos la inexplicables, que esto sería que los médicos desconocen la razón de la discapacidad intelectual de una persona. Ahora vamos a conversar acerca de los tipos de discapacidades intelectuales. Tenemos el primero, que es la discapacidad intelectual leve. La leve se caracteriza porque quienes la tienen se sitúa entre el 50 y 70 de coeficiente intelectual y que aunque te parezca asombroso, el 85%, un aproximado, de los discapacitados intelectuales se sitúan en este nivel. El alumno con discapacidad intelectual leve, em, por lo general suele presentar ligeros déficits sensoriales o motores. Adquieren habilidades sociales y comunicativas en la etapa de la educación infantil y adquieren los aprendizajes instrumentales básicos en la etapa de la educación primaria. Discapacidad intelectual moderada. Este nivel, que se sitúa por debajo del 50 en el coeficiente intelectual, conlleva la necesidad constante de una supervisión tanto en la educación como en el trabajo, aunque con mucha terapia pueden tener cierto grado de autonomía. El alumno con este tipo de discapacidad desarrolla habilidades comunicativas durante los primeros años de infancia y durante el periodo escolar puede llegar a adquirir parcialmente los aprendizajes instrumentales básicos. Suele aprender a trasladarse de forma autónoma por lugares que les resulta familiares, atender a, atender a su cuidado personal con cierta supervisión y beneficiarse también del entrenamiento en habilidades sociales. Discapacidad intelectual grave.
Es cuando el coeficiente intelectual se halla entre el 20 y el 35, siendo que quienes la padecen necesitan una supervisión muy continua, ya que casi siempre se presta con daños a nivel neurológico. Además, además de esto, las adquisiciones del lenguaje de los primeros años suelen ser escasas y a lo largo del periodo escolar puede aprender a hablar o a emplear algún signo de comunicación alternativo. La conducta adaptativa está muy afectada en todas las áreas del desarrollo. Por eso es posible el aprendizaje de habilidades elementales del ciudadano personal. Ahora tenemos la discapacidad intelectual profunda. Es uno de los más infrecuentes y es el de los diferentes tipos de discapacidad intelectual. El más tímido por los padres, se podría decir, pues quienes la padecen tienen una capacidad de coeficiente intelectual menor a 20. Suele presentar limitado el nivel de coeficiente del desarrollo emocional, nula o escasa intencional, como, la parte comunicativa, ausencia del aula y graves dificultades motrices. El nivel de autonomía sí existe y es muy reducido. Además de esto, em, el alumno puede adquirir muy lento algunos patrones básicos del desarrollo motor. Y por último, tenemos el desarrollo intelectual no especificado. Esta categoría se reserva para individuos mayores de 5 años cuando la valorización del grado de discapacidad intelectual mediante procedimientos localmente disponibles es difícil o imposible debido a deterioros sensoriales o físicos asociados, como la ceguera, la sordera, discapacidad local motora o presencia de problemas de comportamiento graves o la existencia ocurrente de en trastorno mental. Esta categoría solo se utiliza en circunstancias excepcionales y se debe volver a valorar después de un periodo de tiempo. Esto sería siendo un poquito lo que es la discapacidad intelectual. Es importante, es importante reconocer que uno debe de empatizar mucho con estas personas para poder llevar, para poder darles un mejor funcionamiento, adaptar el espacio físico a las condiciones de ellos, darles todos los apoyos que requieren, tanto como en la casa, em, como en la escuela, para que ellos puedan realizar en su totalidad lo que pueden llegar a aprender, lo que pueden llegar a comprender, a disfrutar, a reír, a, y a sentir, que es lo más importante. Entonces, les quedo por estar enviando en lo que viene siendo el material para poder reconocer algunos tipos de apoyos, herramientas que podemos darle a cada grado de discapacidad intelectual.
y darle sí, una mejor calidad de vida, tanto en la parte escolar como en la parte social. Así que esto sería. Muchas gracias.